presentar al invitado que nos acompaña en este segundo segmento de a las 8:45. Voy a decirle lo que le he dicho fuera de cámaras. Tenemos a un disidente hoy en esta mesa. Exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight le ha dicho no al presidente Otto Pérez Molina en ese esfuerzo del mandatario de llamar a varios economistas para integrar una comisión y reformar y sugerir cambios en la estructura de la Superintendencia de Administración Tributaria a raíz de la develación de esa mafia que operaba allí adentro y que defraudaba al fisco directamente del lugar en donde ingresaban los impuestos. Es una enorme cantidad de felicitaciones, nos cuenta Juan Alberto Fuentes, las que ha recibido a raíz de ese no. Quique tendrá la primera pregunta. La primera incluso es, ¿te sorprende que te invitara en un momento de una crisis como esta a formar parte de una comisión de este tipo en este momento? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. No me sorprendió totalmente, ¿no? La verdad que había estado circulando la noticia de la posibilidad de que se conformara una comisión de ese tipo. Pero bueno, como he tratado de explicar, realmente sí la considero totalmente fuera de lugar. Y aparte de destacar aquí el tema del no, yo sí quisiera destacar otro, que es que con ICEFI nosotros queremos plantear una alternativa, una propuesta alternativa, ¿no? Entonces mi no se queda solo en el no. Nosotros queremos hacer una propuesta de reforma también de la SAT. Pero desde fuera. Desde fuera. ¿Por qué no desde dentro? ¿Qué le motivó a decir el no? Explíquenos su respuesta al presidente. Porque está convocando el presidente, que es un presidente que ha estado en el poder 3 años y medio, y donde queda demostrado un deterioro tremendo de la SAT. Entonces, ¿por qué esperar que un presidente que casi que provocó ese deterioro ahora en 6 meses va a permitir que se mejore, ¿no? Ese es un primer argumento, creo yo. Luego uno ve más específicamente una corresponsabilidad del presidente y de la vicepresidenta también. El presidente porque él nombró a superintendentes que están sindicados ahora incluso de corrupción directamente, y la vicepresidenta tiene que ver, o bueno, hay motivos para creer que, digamos, sospechas fuertes de que ella también está vinculada a una red de defraudación. Entonces yo creo que con ese tipo de antecedentes realmente es muy difícil justificar que una comisión realmente pueda hacer un trabajo serio. Hay otro argumento, que es que esto se da en un contexto de elecciones, donde es muy difícil que haya una discusión así seria del tema. Y ahí entra más bien lo que estamos planteando nosotros como ICEFI. Yo soy parte de la junta directiva de ICEFI, ¿no? ¿Vicepresidente de ICEFI? Sí, Jonathan Mencos es el director ejecutivo. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Sí, y entonces ahí hay una capacidad técnica, ¿no? Han estado estudiando el tema desde hace tiempo ya, y entonces lo que queremos plantear, tanto la junta directiva como el propio equipo, es que este es el momento también para plantear alternativas a lo que está surgiendo. Esa alternativa se ha planteado como una ruta que se debe poder tomar para poder llegar a una, ya sea, porque aquí tenemos que poder partir, Juan Alberto, de que en el 98 se disuelven la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección de Aduanas para conformar una entidad autónoma políticamente, autónoma financieramente, pero que tenga la capacidad de poder generar personal propio y servicio civil que le permita tener ese tipo de eficiencia y eficacia. Fue un modelo para algunos otros países en su momento, la forma en que se conformó. ¿Qué pasó? Lo que demuestra es que el tema de la estructura institucional no es necesariamente lo más importante. Yo creo que hay un tema de personas que es absolutamente fundamental, porque tenemos esa dirección de rentas y de aduanas de la época de antes, con una corrupción espantosa, acompañada, por cierto, por una policía de Hacienda. Con la Guardia de Hacienda. La Guardia de Hacienda, que era una cosa ya de ultratumba, ¿no? Y luego tenemos con la SAT nueva, que por cierto no es un esquema original de Guatemala, es un esquema importado, en el sentido que ha sido aplicado en otros países, ¿no? Y tenemos la crisis de Abadillo, ¿no? No olvidemos eso, que fue una tremenda crisis, sí, y ahora tenemos esta de ahora, ¿no? Entonces yo creo que hay que evaluar eso con mucho cuidado
y entonces no pensar en que es tan fácil con ciertos esquemas institucionales, con uno u otro, ya sea uno pegado al Ministerio de Finanzas u otro que es totalmente autónomo, que esto se va a resolver. Me llama la atención esa respuesta porque entonces colijo que no es el sistema ni la estructura, sino las personas que han llegado allí. Las personas, yo creo que hay por lo menos tres áreas, ¿no? Uno es el tema de controles, ¿no? Que es un tema más operativo, manejo de información, que va incluso tema de los semáforos, cómo se maneja eso, con gente adecuada. Luego hay un segundo tema de gerencia, de cómo designar bien las responsabilidades, las jerarquías dentro de la institución, no tener demasiados niveles de responsabilidad. Y finalmente hay uno ya, diría ya, de gobernanza, y que tiene que ver con la rendición de cuentas en particular, digamos. ¿A quién le rinde cuentas el superintendente realmente, ¿no? Porque tiene un consejo, un directorio donde medio le rinde cuentas, pero es al final de cuentas el presidente de la República el que lo nombra, ¿no? Y que lo puede remover. Y que lo puede quitar, sí. Y luego tenemos un directorio que no le rinde cuentas a nadie. Ese directorio está como en el aire, ¿no? Y luego con responsabilidades mixtas el directorio, porque tiene un papel medio de supervisión y otro medio de tribunal, porque ahí se deciden casos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que rever todo eso, ¿no? Y ese va a ser parte del trabajo que se va a hacer ahora de manera alternativa en ICEFI, ¿no? Por cierto, con un proceso grande de consulta para presentar opciones. ¿Cuál fue su experiencia como ministro de Finanzas con la SAT? No, bueno, hubo un acompañamiento bueno, tuvimos una época a Carolina Roca. Yo insistí mucho en que hubiera continuidad, yo creía en Carolina Roca, creo en ella, creo que es una funcionaria muy buena con experiencia. Por decisión propia ella acordó partir como al año y medio, me parece, ¿no? Después vino Rudy Villeda, me parece que hizo un buen trabajo también. Él ya fue cambiado por el presente gobierno, ¿no? La SAT tuvo incluso una cierta participación en las reformas que se discutieron en aquella época, ¿no? Por supuesto, hay temas que hay que mejorar y si uno ve algunas de las figuras que ahora fueron identificadas como posibles corruptos, ¿no? Algunos de ellos estaban ya en la SAT de antes, entonces obviamente debe haber habido irregularidades que nosotros no vimos, ¿no? Parte de ese proceso de poder encontrar esa nueva alternativa tiene que poder partir de evaluar lo que tuvimos antes, que era algo donde había total autoridad y dirección política desde adentro, como era un ministerio, en este caso un ministerio de Hacienda que pudiera ser, o estas opciones de autonomía. Tú decías que no es necesariamente la estructura, son las personas, pero ¿cuál es ese balance entre estructura y personas que tenemos que encontrar para poder hacer responsables de sus actos a las personas? Bueno, el tema es el de la rendición de cuentas, ¿no? ¿A quién le rinde cuentas el superintendente, ¿no? Él le debería, si va a haber un consejo, un directorio, le debería rendir cuentas al directorio, ¿no? No a alguien de fuera del directorio, ¿no? Entonces sí debería tener la capacidad realmente de supervisión ese directorio, ¿no? Esa es una posibilidad. El ministro de Finanzas está presidiendo ese directorio, en ese caso podría ser el que le rinda cuentas al ministro. Ahí rompemos un poco la cadena ahora indirecta, ¿no? Y establecemos una relación más directa entre ministro y superintendencia, ¿no? El directorio como tal también uno puede criticarlo. A mí, yo tengo ahí sentimientos encontrados. Uno podría pensar en una especie de comisión de vigilancia, ¿no? Incluso una comisión de vigilancia ciudadana. No tiene que ser un directorio como el que está ahora, ¿no? Y yo en ese sentido invitaría a que lo pensemos, ¿no? Que reflexionemos un poco, nos salgamos de la caja aquí y pensemos en estas opciones y tomando en cuenta muchas experiencias internacionales, porque las hay, muy diferentes. ¿Qué esperanzas genera para usted la conformación de este grupo de economistas que le ha dicho sí al presidente y que pretende sugerir las reformas y las modificaciones que el sistema requiere? Yo respeto mucho a los economistas que están ahí, los conozco a todos personalmente. Sí creo que hay un sesgo conservador de los economistas y hay un sesgo profesional también. Yo creo que no debería ser solo de economistas, debería haber abogados y posiblemente auditores también. Creo que los limita mucho el contexto, ¿no? El hecho de que el presidente incluso está saliendo ahora en anuncios diciendo que acaba de crear una comisión para que va a resolver o que va a hacer sugerencias y recomendaciones, ¿no? Yo creo que limita la credibilidad del grupo.
y creo que en un contexto electoral donde va a recibir muchísima crítica el gobierno, es muy fácil que esa comisión también sea criticada como un apéndice del gobierno, ¿no? Entonces yo le veo problemas políticos especialmente a la comisión y luego algún sesgo, yo diría un poco conservador en materia de gestión de finanzas, de administración tributaria y con un área que no se cubre solo con economistas. Alberto Torres Rivas, en el prólogo del libro Rendición de Cuentas, plantea que el estado que tú planteas en el libro, dice, se puede comparar como un barco a la deriva. Y va un paso más allá y dice, de los diversos rasgos que definen el estado, hay algunos que apuntan a una cualidad altamente deseada, el poder fuerte. Pareciera ser que parte de lo que estás hablando, incluso de esos economistas conservadores de los que hablas, son esos vínculos a ese mismo poder fuerte del que hablas en el libro. Ah, pero no es el poder precisamente del Estado, es otro poder externo. Por eso, a eso me refiero. Exacto, sí. A eso me refiero. O sea, por eso te digo, porque lo dice Alberto en el prólogo de tu libro, y pareciera ser que estás diciendo que justamente esas personas que se mandó a decir que vengan a rediseñar la SAT están vinculadas a ese poder fuerte del que hablas en el libro, el poder económico. Sí, y qué bueno que lo lleves al tema del Estado, ¿no? Porque al final ese es el tema. Y ahí yo creo que hay tres ingredientes fundamentales. Primero, la eficacia, llamémosla, del Estado como tal. Segundo, la rendición de cuentas. Y tercero, el respeto al derecho, el Estado de Derecho, ¿no? Y la SAT tiene que cumplir con esas condiciones. Pero ser fuerte en el sentido institucional, público, ¿no? No un poder paralelo. No, exacto. Y no ser también susceptible de presiones de otros poderes fuertes, ¿no? Que sabemos cuáles son. El poder económico. El poder económico, sí. Quiero referirme a su respuesta anterior. Decía usted que políticamente esta comisión, conformada ya al menos por 3 economistas, se encuentra de cara a una gran debilidad. La forma en que el presidente la está promocionando como una manera de defenderse de su crisis. Pero hablemos técnicamente, ¿qué factibilidad puede tener las recomendaciones, las sugerencias y las propuestas que de allí salgan? Hablo de cuán factibles son en un año electoral, cuán factibles son de encontrar un eco en el Congreso de la República para transformar eso que todos queremos que sea transformado. Bueno, precisamente es el problema, que en la medida que esté muy vinculado con el gobierno, entonces es susceptible de críticas en términos políticos, ¿no? Yo creo que va a ser difícil para un nuevo gobierno necesariamente tomar esas recomendaciones, si viene de una comisión que fue convocada por el presidente. Creo que no es suficientemente el modelo que se está siguiendo para consultar, no está explícito y es posible que ni siquiera haya consulta en particular. Yo creo que este es un tema donde debería haber consulta. Y hay experiencias además en materia fiscal. El pacto fiscal fue un ejemplo realmente incluso con lecciones internacionales de cómo hay que hacer consultas y cómo se pueden hacer, ¿no? Que, por cierto, había un equipo técnico, y tomó tiempo además, pero no estaban metidas las elecciones ahí. Es que estamos en un punto crítico, el fortalecimiento institucional pareciera ser la necesidad máxima en momentos como estos. La CICIG está acá porque hace falta una institucionalidad fuerte en temas como justicia, en temas como seguridad, pero pareciera ser que entre la SAT y la Contraloría General de Cuentas, que son otras 2 patas de esto mismo, lo que menos tenemos son instituciones fuertes, independientes y autónomas de los otros factores o poderes que hay alrededor. Ese es el principal dilema con el que tenemos que lidiar para volver a generar una nueva SAT. Bueno, yo hace poco escribí algo sobre el tema de corrupción precisamente, ¿no? Y desde mi perspectiva hay 2 patas del Estado que son fundamentales, ¿no? Una es el tema de los ingresos y de dónde obtiene sus ingresos, y ahí uno cae en la SAT. La SAT obviamente tiene que ser una pata fuerte, ¿no? La otra es el servicio civil. Y, las personas. Las personas, el capital humano, como se llame, ¿no? Las personas me gusta más. Que tienen que tener capacidad, tienen que ser honrados y tienen que tener cierta mística
Y eso no es fácil, ¿no? Y depende en parte de una ley de servicio civil, que yo creo que ahí sí también necesitamos un cambio para crear nuevamente ese Estado fuerte, ¿no? Ese Estado fuerte pero sujeto a controles, ¿no? Y ahí entra, en el tema de los controles, entra precisamente la Contraloría. Entra en general, no solo la Contraloría, bueno, una Fiscalía contra la corrupción también ahí entra incluso el sistema judicial. Y ahí de nuevo... Porque digamos, desde ese lado es donde está justamente la CICIG. Pero esta parte de la SAT y esta parte de la Contraloría como que no entran dentro de ese ámbito y quedan un poco en el aire. Bueno, la CICIG sí entró ahora a la SAT, ¿no? Y creo que, por cierto, hay tareas pendientes ahí porque se descubrió... ¿Cuáles, por ejemplo? Se descubrió el tema de los problemas que hay en el área de aduanas, ¿no? Pero hay ciertos indicios de que también hay problemas en lo que se refiere a vehículos, a los impuestos aplicados a vehículos, y luego a lo que es la devolución del crédito fiscal. Entonces, ahí son dos áreas que también habrá que investigar. ¿Y auditorías hechas a la medida? Probablemente, ahí no tengo menos información sobre ese. Sí, no me sorprendería nada. Pero sí, entonces yo creo que hay áreas ahí que también están sujetas a que CICIG siga investigando y que creo que debería ser parte de esa evaluación de la SAT. ¿Ves alguna esperanza? Reitero en el tema del nombre del libro, rendición de cuentas, porque tú lo mencionaste varias veces durante la entrevista, el concepto de rendición de cuentas. Ese es el concepto fundamental, personal, que debemos tomar en cuenta. Bueno, yo creo que tiene que ir junto con las... Para mí hay un triángulo, ¿no? Uno es rendición de cuentas, el otro es el Estado de Derecho, la aplicación de la ley, y el otro es la fortaleza institucional, ¿no? Porque uno puede rendir muchas cuentas y no tener posibilidades de hacer casi nada porque tiene una institucionalidad muy débil, ¿no? O rendir cuentas, pero con un sistema judicial muy débil, entonces tampoco es que esa rendición de cuentas está sujeta a la ley necesariamente, ¿no? Entonces yo sí combinaría los tres elementos. Rendir cuentas, pero ante instituciones muy frágiles, nos dice el exministro de Finanzas. Juan Carlos ya se encuentra con nosotros y va a compartirnos los mensajes que nuestra audiencia envía desde las diferentes redes sociales. Juan Carlos. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Nos vamos a las redes. Alexander Ramírez nos dice: no, esa comisión no tiene sentido. Es lo que plantea Alexander. René, ¿en dónde vemos el organigrama de la SAT? ¿Cómo define su puesto de trabajo? ¿Por qué permiten que intervenga el presidente? Son las preguntas que genera René. Marco nos dice: fue inteligente al no aceptar. Alba, ¿por qué no es fácil la reestructuración de la SAT con profesionales probos? Y nos dicen también: espero que esa propuesta del ICEFI, ya que si la mantienen el mismo sistema de créditos y débitos, exoneraciones para generar empleo. Son parte de los mensajes que se vienen comentando en las redes sociales. Al regresar de los deportes y las noticias, estaremos entrando directamente al debate. Esta noche, Quique Godoy y Estuardo Zapeta estaremos con Recompensa Monzón. Recompensa Monzón será nuestro hashtag de la noche. Sigan nosotros en Noticieros de Canal Antigua.